Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una de esas situaciones que te hacen pensar mucho sobre el amor, las decisiones y las consecuencias. El título de hoy es bastante impactante, lo sé. Ande llama a Kerem arrepentida, regreso a la vista tras mudarse con Gamze. Y sí, vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras que prometen drama, reconciliación y, quizás, un giro inesperado en una historia que creíamos conocer. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Este es su espacio para enterarse de los últimos chismes, las noticias más jugosas del mundo del espectáculo y sobre todo, para debatir y compartir opiniones. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. La trama que vamos a explorar hoy gira en torno a Ande, Kerem y Gamze, tres nombres que han estado resonando en los titulares y en las redes sociales. Por lo que hemos podido recopilar y según los rumores que circulan, parece que Ande, quien hasta hace poco parecía haber tomado un camino diferente, ahora está llamando a Kerem, y no precisamente para felicitarlo. La palabra clave aquí es arrepentida. ¿Qué significa eso en este contexto? Se trata de un arrepentimiento por alguna decisión pasada, por una acción concreta, o quizás por el rumbo que ha tomado su vida. Y la segunda parte del título, regreso a la vista tras mudarse con Gamze, añade otra capa de complejidad. Nos sugiere que su reaparición en la órbita de Kerem ocurre después de un evento significativo en su vida personal, como es haberse mudado con Gamze. ¿Quién es Gamze en esta ecuación? ¿Es una nueva pareja, una amiga cercana, o alguien más? Y sobre todo, ¿cómo influye esta mudanza y la presencia de Gamze en la situación actual de Ande y su contacto con Kerem? Vamos a intentar unir todas las piezas de este rompecabezas. Como saben, las historias de la vida de las celebridades a menudo tienen altibajos, y esta parece ser una de ellas. Las relaciones pueden ser complicadas y las decisiones que tomamos en un momento de nuestras vidas pueden tener repercusiones mucho tiempo después. Lo que hoy vamos a analizar son las posibles motivaciones detrás de esta llamada de Ande, el significado de su arrepentimiento y cómo la vida que ha construido o está construyendo con Gamze podría ser el catalizador de este acercamiento a Kerem. Imaginemos el escenario. Ande, después de un tiempo fuera del foco principal o de haber iniciado una nueva etapa, de repente siente la necesidad de contactar a Kerem. La palabra arrepentida sugiere que algo no está del todo bien en su situación actual, o quizás ha reflexionado sobre el pasado y se da cuenta de que cometió un error. Podría ser un arrepentimiento amoroso, profesional o incluso personal. Y este recontacto se produce justo después de haberse mudado con Gamze. Esto es crucial. ¿Es que la nueva convivencia le ha hecho ver las cosas de otra manera? ¿Es que Gamze tiene algo que ver con esta mudanza, o es simplemente una coincidencia temporal? Analicemos las posibilidades. Si Ande está arrepentida, ¿de qué podría estarlo? Podría tratarse de un desengaño amoroso en su relación actual, o quizás una nostalgia por lo que tuvo con Kerem. Tal vez al empezar una nueva etapa de su vida, rodeada de nuevas experiencias y personas como Gamze, se ha dado cuenta de lo que realmente valora o de lo que ha perdido. Es muy común que cuando cambiamos nuestro entorno o conocemos gente nueva, nuestras perspectivas sobre el pasado se amplíen y cambien. La mudanza con Gamze podría representar un nuevo comienzo, y como en todo nuevo comienzo, a veces se mira hacia atrás para entender mejor el camino recorrido. ¿Y Kerem? ¿Cómo podría reaccionar él? Si Ande llama arrepentida, ¿qué busca? ¿Reconciliación? ¿Una explicación? ¿O simplemente desahogarse? Sabemos que las dinámicas entre estas personalidades suelen ser intensas y a menudo generan mucho interés público. La forma en que Kerem reciba esta llamada y la manera en que decida responder será fundamental para el desarrollo de esta historia. Podría ser una oportunidad para él de cerrar un capítulo, de expresar sus propios sentimientos o, quién sabe, de reabrir puertas que parecían cerradas para siempre. La presencia de Gamze en esta ecuación es intrigante. Si Ande se ha mudado con ella, esto sugiere un nivel de cercanía y confianza. ¿Es Gamze consciente de esta llamada a Kerem? ¿Apoya a Ande en esta decisión? ¿O quizás Gamze es, de alguna manera, la causa indirecta o directa del arrepentimiento de Ande? Las posibilidades son infinitas y es ahí donde reside la fascinación de este tipo de historias.
La vida real, al igual que las telenovelas, nos sorprende constantemente con giros inesperados. Otra cosa a considerar es el timing. El hecho de que la llamada ocurra tras mudarse con Gamze no es una mera coincidencia. Podría ser que la nueva rutina, la nueva estabilidad, o incluso los consejos de Gamze, hayan llevado a Ande a reflexionar de una manera más profunda. A veces, cuando estamos en medio de un torbellino emocional, es difícil ver las cosas con claridad. Pero una vez que encontramos un refugio, un lugar donde sentirnos seguros y apoyados, como podría ser el hogar de Gamze, podemos empezar a procesar nuestros sentimientos y pensamientos de una manera más honesta. Piensen en esto, ¿qué tipo de arrepentimiento puede ser tan fuerte como para llamar a alguien con quien quizás la relación terminó o se complicó? Podría ser el arrepentimiento de haber terminado una relación importante, de no haber luchado lo suficiente por ella, o de haber tomado decisiones que hirieron a Kerem o a sí misma. La frase regreso a la vista también es importante. Indica que después de un tiempo de quizás estar más alejada del público o de cierta dinámica, Ande vuelve a aparecer, y lo hace en un contexto muy específico relacionado con Kerem y su nueva situación con Gamze. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hemos tenido momentos en los que nos hemos arrepentido de algo y hemos querido volver atrás. ¿Hemos buscado a personas de nuestro pasado tras un cambio importante en nuestras vidas? Es natural, somos seres emocionales que buscamos conexión y a veces validación de nuestras decisiones, o simplemente el consuelo de alguien que nos entiende. Y aquí es donde entra nuestro papel, como observadores y analistas. Debemos tratar de entender las motivaciones, las posibles consecuencias y, sobre todo, el impacto que esto puede tener en los involucrados. ¿Es este un intento de Ande por recuperar algo perdido? ¿O es simplemente un intento de cerrar un ciclo de una manera más sana? La clave está en el arrepentimiento. Si realmente está arrepentida, ¿qué quiere lograr con esta llamada? Podríamos estar ante un escenario de celos, de nostalgia, o de una genuina necesidad de pedir disculpas y buscar el perdón. Si la mudanza con Gamze representa un punto de inflexión para Ande, un momento en el que se siente más segura y con la cabeza más clara, es lógico que empiece a reevaluar sus relaciones pasadas. Quizás se dé cuenta de que la relación con Kerem tuvo algo especial que no ha encontrado en otro lado, o quizás se arrepiente de cómo terminaron las cosas, de las palabras dichas o de las acciones no tomadas. La interacción entre Ande y Kerem después de esta llamada será el siguiente capítulo de esta saga. ¿Será una conversación tensa, emotiva, o quizás incluso una oportunidad para una reconciliación? El público, como siempre, estará muy atento a cada detalle. Y es aquí donde nosotros podemos empezar a especular y debatir. Es importante recordar que aunque estas historias nos atraen y nos generan curiosidad, también hay personas reales detrás de ellas. Debemos abordar estos temas con respeto, evitando la especulación excesiva o la difusión de rumores infundados. Sin embargo, el análisis de las situaciones y las posibles motivaciones es algo que nos permite entender mejor la complejidad de las relaciones humanas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La llamada de Ande a Kerem, teñida de arrepentimiento y sucediendo después de haberse mudado con Gamze, sugiere un momento de profunda reflexión y, posiblemente, un deseo de enmendar o reconsiderar algo del pasado. Es una señal de que, a pesar de los cambios y las nuevas etapas, los sentimientos y las experiencias del pasado a menudo resurgen, especialmente cuando se alcanzan nuevos hitos en la vida. La presencia de Gamze añade una dimensión interesante, ya sea como apoyo, como catalizador, o como parte de una nueva realidad para Ande. El futuro de esta historia, como suele ocurrir, está lleno de incógnitas y será fascinante seguirlo. Llegamos al final de nuestro análisis de hoy, y espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos desglosado el posible significado detrás de ese llamativo título, Ande llama a Kerem arrepentida, regreso a la vista tras mudarse con Gamze. Hemos especulado sobre las motivaciones de Ande, la posible reacción de Kerem y el papel de Gamze en esta compleja dinámica. Como hemos visto, las relaciones humanas son un laberinto de emociones, decisiones y consecuencias, y esta historia es un claro ejemplo de ello. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace posible que sigamos creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre el arrepentimiento de Ande? ¿Creen que Kerem responderá positivamente? ¿Qué papel creen que juega Gamze en todo esto?
Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, no duden en darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que se mantengan al día con todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.